Usted nos decía que la PNC había estado al frente de centros de contención de aquellos que habían sido infractores, porque circulaban el día que no correspondía al número de DUI. Y también durante aquellos días que hubo régimen, ¿verdad?, de excepción en este país. Entonces yo quería al final saber cuántas personas estuvieron en esos centros de contención de infractores y cuál era el manejo que se les daba por parte de ustedes, ¿verdad?, la Policía Nacional Civil. Y también quisiera saber si en algún momento en los diferentes centros de contención que hubo en el país se solicitó a la Policía Nacional Civil la presencia de la sección táctica operativa. También quisiera saber cuál fue en sí la función o las atribuciones que ustedes tuvieron en los cercos que se han establecido en el país, ya no solamente de Chalchuapa, sino de Metapán, de Corinto, de Gotera, de Santa Rosa de Lima. ¿Y cuántos números de agentes participaron en estos cercos? Esas serían mis preguntas, ¿verdad?, para ver si nos puede dar. Igual, si no tuviese la información, igual quisiera que me la mandara por escrito, ¿verdad?, pero sí me interesan esos datos. Gracias. Señor director, tiene el uso de la palabra. Bueno, ¿cuál fue la función de la Policía Nacional Civil en los centros de contención? Los centros de contención fueron lugares seleccionados por el Ministerio de Salud, ¿verdad? Lo que la Policía Nacional Civil colaboró es, primero, en acompañar a las personas que eran conducidas a dichos centros para evaluaciones médicas. Una vez en esos lugares, las personas, yo le informo a la comisión que el 71% del total de personas que fueron acompañadas a dichos centros de contención, los médicos que estaban a cargo de dichos centros mandaron el 71% de ese total, los mandaron hacia sus hogares, ¿verdad? El otro 29% es el que quedó en base a los protocolos del Ministerio de Salud en la administración de dichos centros de contención. Nosotros éramos la tercera línea, es decir, seguridad externa de dichos centros de contención. Ahora, ¿quiénes llegaban a los centros de contención? Eran personas que definitivamente algunos venían del exterior y estaban los protocolos del MinSal, y estas personas eran llevadas a evaluación médica a dichos centros. Yo creo que ahí es donde el señor director de Migración, pues quizás desconozco algunas explicaciones que él haya dado, pero sí se acompañaba a esos dispositivos para que llegaran a dichos centros. También las personas que, en este caso aquellas personas que se encontraban en completo riesgo en las vías públicas, digamos, inclusive algunas personas indigentes, algunas personas que consumían drogas, es decir, aquellas personas que estaban en eminente riesgo en las vías públicas, es que eran acompañadas de evaluaciones médicas con la finalidad de evitar mayores contagios, que esas personas se podrían contagiar, ¿verdad? Pero sí yo quiero dejar claro, un centro de contención fue conformado en base a los protocolos del Ministerio de Salud, y la Policía Nacional Civil, su función fue acompañar y colaborar al Ministerio de Salud en base a los decretos ejecutivos del MinSal. En el caso de los cercos sanitarios o los dispositivos, igual. Nosotros, en base a acuerdos o circulares o algún requerimiento del Ministerio de Salud, acompañamos a los diferentes grupos multidisciplinarios de médicos en dichos lugares, y la Policía Nacional Civil lo que hacía es garantizar la seguridad en los ingresos y salidas de los municipios, y
al mismo tiempo garantizar que las pruebas cortas PCR, o sea, las cabinas móviles del MinSal, esas pruebas fueran custodiadas desde el lugar donde hacían las muestras o las tomas del Ministerio de Salud hacia las unidades de salud, porque se podían perder, podían ser manipuladas, y todo eso fue en base a los protocolos del MinSal. Es lo que le podría informar. Ahora, la cantidad de policías, nosotros se lo podemos hacer llegar por escrito. Los que estuvimos en los centros en los cercos sanitarios y en los centros de contención. Doctora Gómez. Gracias, señor comisionado. Sí, me gustaría que me hiciera llegar el número de agentes que participaron en cada cerco que se ha montado en el país y sobre todo la copia de las actas que se montaron en dichos cercos. Pero también yo recuerdo, y por eso le preguntaba cuál fue la función de la PNC en estos centros de contención de infractores, porque el 11 de mayo que usted nos visitó la Comisión de Salud, nos hacía referencia que habían 3 tipos de centros de contención. Uno que era el de cuarentena, otro que era de los retornados y el otro que era de los infractores. Por eso es que, y en este de los infractores se mencionó que lo administraba la PNC junto con el Salud, pero ahí fue claro y específico en decir la administración de estos centros de contención. Y traigo a la memoria, por ejemplo, el caso que pasó en el centro de contención del INDES, donde la mayoría eran personas por infractores, ¿verdad? Y porque conocemos de varios casos que pasaron más de 50 días en dichos centros de contención. Por eso es que la pregunta específica de cuál era la función o la atribución. Pero también me gustaría que me diera respuesta a la pregunta en donde si alguna vez se le solicitó a la PNC la presencia de la sección táctica operativa en algún centro de contención. Señor director. Sí, la verdad es que la Policía Nacional Civil tiene diferentes especialidades. Y recordemos que la Policía Nacional Civil es un ente centralizado, pero también en su ley orgánica, en el artículo 11, una institución descentralizada. En todo el territorio, en las delegaciones, existen diferentes unidades especializadas. Pienso que en un determinado momento algún jefe policial ha de haber utilizado algún equipo de las STO, que son fuerzas especiales, ¿verdad? Pero independientemente de que sean STO, tránsito, seguridad pública, etcétera, la Policía Nacional Civil enmarca sus actuaciones en base a las leyes y con estricto apego al respeto de los derechos humanos. Y si hay alguna denuncia o si hay algún incidente que hay que investigar, tenemos una Inspectoría General, tenemos una Secretaría de Responsabilidad Profesional con la Unidad de Control. Nosotros siempre vamos verificando las actuaciones policiales y determinamos si hay o no hay responsabilidad de algún agente de autoridad de nosotros. Así es que pienso que en el caso que nos ocupa y en lo que es el actuar de la Policía Nacional Civil en todo lo del proceso de pandemia, para nosotros la institución policial ha sido muy respetuosa en primera línea y consideramos que hemos apoyado a las diferentes instituciones, no solamente al Ministerio de Salud, sino también a Migración y a CEPA, a todas las instituciones que han tenido que ver en todo este esfuerzo, inclusive el Ministerio de Agricultura, Turismo, a todas las que de una u otra forma han pedido el apoyo y la colaboración.